Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Cindy Valdés y hoy quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro programa Pláticas Imprescindibles para tu Vida, donde cada semana compartiremos contigo temas sobre salud, belleza, motivación, superación personal, emprendimiento, empoderamiento y muchos otros temas más que puedan ayudarte a tu crecimiento personal y espiritual. Y el día de hoy, como todos los programas, estoy muy emocionada porque vamos a tener un tema muy interesante. Y no sé si recuerdan, les voy a recordar un poquito que este tema en específico lo hemos tocado en distintos programas. Por ejemplo, bueno, vamos a hablar de la relación de la microbiota intestinal con nuestra salud mental. El día de hoy en específico. Pero no sé si recuerdan que hemos platicado que hay un eje o una relación intestino-cerebro. En el programa que tuvimos con la nutrióloga Marisol Brambila, había un video por ahí que sacamos que decía que las bacterias del intestino son las que te hacen comer mal. Entonces, tiene relación lo que nos piden, las bacterias son las que nos piden que consumamos. También platicamos la relación completamente del autismo con problemas en la microbiota intestinal. Y en varios programas hemos tratado ese tema y hemos visto la relación tan importante que existe entre nuestro cerebro y nuestro intestino. Y el día de hoy me complace presentarles a nuestra invitada de hoy, que es Ana Sofía Corral. Ella es licenciada en Administración de Empresas, pero es también coach en salud integrativa y actualmente está cursando un posgrado en microbiota intestinal. Así es que hoy quiero darte la bienvenida, Ana Sofía. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por haberte dado la oportunidad de estar aquí con nosotros. La verdad es que, te digo, estoy muy emocionada porque ahora que hemos estado platicando más del tema, me impacta la relación que yo creo que no habíamos visto. Actualmente como que está sonando más como que el tema de la microbiota, todo eso. Entonces, pues hoy va a ser un tema muy interesante. Y quiero preguntarte, Ana, ¿cómo pasaste de estudiar licenciada en administración a ser coach de salud? Porque ahí como que, pues no hay mucha relación. No hay mucha relación. Bueno, yo creo que al final me metí a administración de empresas porque no sabía qué más estudiar en ese momento. Sí. Y traes la presión de que tienes que escoger una carrera. Sí. Entonces me fui por algo muy amplio que al final puede servir para, claro, pues, para lo que sea. Pero bueno, mi pasión la encontré en esto que es la salud integrativa. Y eso fue a raíz de un padecimiento que yo tuve por muchos años. Es un síndrome que se llama síndrome de intestino hiperpermeable. Entonces, hasta que un médico funcional me detecta eso, es cuando yo empecé a hacer cambios en mi alimentación y luego ya en mi vida, en mis hábitos, y vi los cambios increíbles. O sea, no sabía que yo podía hacer el ejercicio que ahora hago, no sabía que podía vivir sin dolor de cabeza, no, o sea, yo no conocía otra vida, ¿no? Porque toda mi vida desde chiquita tenía síntomas pues que nadie me podía explicar. Wow. Y no es normal que una niña tenga fatiga, no es normal que un adolescente no tenga energía para hacer ejercicio. O sea, entonces, hasta que este médico lo detecta, lo diagnostica, un concepto que yo jamás había escuchado antes, fui con neurólogos, cardiólogos, de todo tipo de médicos, y nadie me podía explicar. Entonces fue cuando me enamoré de la medicina funcional. Y ahí comenzó mi trayectoria en eso. O sea, tomé cursos cortos, luego mucho autoestudio y al final me topo en internet con esta certificación de IIN, es el Instituto de Nueva York de Salud Integrativa. Y me certifico ya como coach y ahora ya me dedico a eso, a ayudar a personas que tienen síntomas que a lo mejor no han podido pues dar con el clavo, claro, ¿no? Y entonces a base de cambios de hábitos en estilo de vida y en alimentación, cuidando mucho la microbiota intestinal, la salud digestiva, normalmente se ven cambios en el resto de los problemas.
Claro, y como lo comentas, fuiste como que tu propio estudio. Sí. Y tu propio estudio, tu propia aplicación y tu propio ver los resultados con los cambios de hábitos y todo eso. Y yo creo que eso que comentas le pasa a mucha gente, de que pues van con un médico y le dice una cosa, va con otro y como que muchas veces no le dan, como dices, al clavo de que, oye, pues, ¿qué es lo que me pasa? ¿Sí? Pero fíjate qué interesante cómo con cambio de hábitos, obviamente con tu diagnóstico, ya pudiste trabajar en ello cuidando tu alimentación, cuidando en sí, implementando hábitos saludables. Y bueno, ahorita que comentas ya lo de la microbiota, ahora últimamente como que se escucha, ya la he escuchado como que más por todos lados, pero antes casi nadie hablaba de eso y estaba pensando de que, por ejemplo, en el tiempo antiguo, pues la gente, digamos, ni siquiera estaba como que no sabía ni qué era la microbiota ni nada de eso, pero estaba analizando, Ana, que antes la alimentación también era diferente. Exactamente. Entonces, por eso ahora hay más problemas de salud, hay nuevas enfermedades y enfermedades muy extrañas porque nuestra alimentación ha cambiado, ¿es correcto, no? Es correcto. Entonces, bueno, para ir comenzando el tema, yo sé que muchos de ustedes quizá se preguntarán, oigan, pues, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Qué es la microbiota intestinal, Ana? ¿Qué es? Para que nuestras personas que nos ven, pues, sepan empezar por ahí. ¿Qué es la microbiota intestinal? Pues sí, gracias por la pregunta, porque creo que es muy buena. Yo creo que es importante que todos los que nos están escuchando, primero que nada, comprendan qué es la famosa microbiota intestinal, y les va a sonar más el nombre flora intestinal, porque típico que un antibiótico sí. Y ¡ay, la flora intestinal! Te barre la flora intestinal. No, eso es lo más escuchado. Y sí, se le puede decir flora intestinal, pero el nombre correcto, el término correcto es microbiota intestinal. ¿Qué es? Pues es una comunidad de bacterias, de virus, de parásitos, de hongos que viven en el intestino. Es normal que estén ahí, no se asusten, pero viven en armonía y viven en una comunidad, cuando están en balance, pues perfecta, ¿no? Unos se necesitan a otros para muchas cosas. Es un tema muy complejo, muy interesante, muy técnico, muy científico. No vamos a adentrarnos demasiado en él, pero sí que sepan que esas bacterias, esos microorganismos que están en el intestino, son los que ayudan a que muchas funciones se den, o sea, las funciones de producir inclusive vitaminas en el mismo intestino, ¿verdad? Se producen cofactos, se producen muchas cosas en el intestino y hay muchas interacciones que se dan en la microbiota, las bacterias, con el sistema inmunológico, porque es bien importante entender que 70% del sistema inmunológico se encuentra en el intestino. Entonces, hay una comunicación directa entre estos microorganismos y el sistema inmunológico, ¿ok? Bien importante entender esto. Solo los divide una barrera y esa barrera es una célula. Ese es el grosor de esa barrera. Entonces, entender que es una barrera muy fina, muy delicada, muy importante, nos hace comprender la importancia que es mantener un sistema digestivo que esté no inflamado y no irritado, que esté sano. Y esas bacterias hacen que esa barrera esté sana también, que es lo curioso. También producen cosas que hacen que esté sana esa barrera, esté fuerte y que solo permita que pase lo que tiene que pasar al sistema inmunitario, ¿no? O que pase al torrente sanguíneo. Entonces, si esa barrera se empieza a inflamar, se empieza a deteriorar, su funcionamiento está mal, la microbiota está alterada, es decir, hay más bacterias, vamos a ponerlo en términos prácticos, malas que buenas, hay más de un hongo, se ve alterada esa barrera, empieza a abrirse y eso se llama hiperpermeabilidad intestinal. Es decir, hay una permeabilidad intestinal, claro, porque por ahí pasan nutrientes, pero no debe ser demasiado grande como para que pasen moléculas muy grandes que no deben pasar, que el sistema inmunitario no reconoce y es donde viene una alteración en el sistema inmunológico. Por ende, enfermedades autoinmunes, que eso puede ser un tema para otro momento, pero esa es la relación tan interesante que hay entre la microbiota y el sistema inmunológico. Ahora, ¿qué pasa con el sistema nervioso central y el sistema digestivo? Claro. Bueno, también hay una conexión y es una conexión bien bonita, bien estrecha. También esas bacterias, esos organismos se comunican con el cerebro a través del nervio vago. ¿Qué es el nervio vago? Bueno, pues es el nervio más grande que existe en el cuerpo humano. Y ese nervio va desde el cerebro y corre hasta el intestino. Entonces, ahí es donde se da ese es el eje intestino-cerebro famoso, del que ahora ya se habla mucho, gracias a Dios que se habla de esto,
porque hay una epidemia ahorita de ansiedad, de estrés, de depresión, sobre todo después de pandemia, ¿no? Claro. Eso es un hecho y todos lo hemos vivido hasta cierto grado, ¿no? Hasta los niños. Entonces, entender este tema y estudiarlo es sumamente importante y los invito a que se adentren en el tema, porque la salud mental, o sea, somos seres integrales, ¿no? Por eso, para mí la medicina funcional es tan bonita, porque se va a la raíz del problema y trata de ayudar al cuerpo a llegar al balance que tanto necesita para realizar las actividades que están diseñadas perfectamente bien para hacer. O sea, el cuerpo está diseñado para sanarse, el cuerpo está diseñado para detoxificarse, ¿sí? Regenerarse. Entonces, si le damos lo que necesita, que son esos buenos hábitos y esa buena alimentación, normalmente el cuerpo responde muy bien. El cuerpo es muy noble. Y una amiga me decía, es que ella escuchó a alguien decir, es que es tan noble que abusamos de él. Y sí es cierto, pero llega un punto en el que es una máquina y truena. Entonces no esperemos a que eso suceda, vamos a aprender un poco más de esto, vamos a controlar esa ansiedad que a lo mejor está comenzando o ese padecimiento, ¿no? Esa enfermedad o ese síndrome de lo que sea. Cualquier diagnóstico a tiempo es más fácil, ¿no? Y normalmente los padecimientos, la raíz es la inflamación. La inflamación es la raíz de todos los problemas. Entonces, también es interesante que platiquemos un poquito de la inflamación. Sí, totalmente está relacionado que la inflamación es, yo no sé si sea el factor más común o el más importante del cual se generan las enfermedades, la mayoría de las enfermedades. Y la verdad es que la mayoría de los alimentos que consumimos nos inflaman. Y simplemente pónganse ustedes que nos están viendo a pensar, estamos hablando de otro tipo, de una inflamación que ya se siente cuando comes y te sientes inflamado, pero hay inflamación celular. Sí. Entonces, qué importante lo que estás comentando de la relación, obviamente, del eje intestino-cerebro con el nervio vago y sobre todo también de las nuevas enfermedades que más bien no de las nuevas, de lo que se ve más común ahora, ansiedad, depresión, todos esos problemas de alteración de nuestro sistema nervioso. ¿Y qué es lo primero que hacemos, Ana? Es como que, ok, me siento mal, bueno, hoy necesito, no sé, un calmante para los nervios, ok, bueno, ya, consumes eso y, ok, ya apagaste el síntoma. Pero ¿de dónde viene eso? ¿Acaso alguno de ustedes se había puesto a pensar de que tenía que ver nuestra microbiota intestinal? O sea, ¿qué tiene que ver nuestro intestino? ¿Qué relación hay con el cerebro? Es bien interesante porque sí, estamos condicionados a ir al médico, mucho respeto a los médicos, pero a ir al médico, salir de ahí con una receta, tomar un fármaco que normalmente no cura, porque si no a salvo de los antibióticos y ciertos antivirales no curan. Podemos tapar los síntomas y los ansiolíticos, si bien nos ayudan a tapar los síntomas, pero muchas veces ni siquiera eso, o sea, ni siquiera, o los antidepresivos. Entonces, además de que dañan mucho la microbiota, entonces es un ciclo vicioso. ¿Cuándo acabamos? Entonces, si nos vamos a la raíz del problema, sí puede ser un camino un poco más largo, pero vale la pena, porque es totalmente sostenible a largo plazo. Claro. Entonces, ¿qué es la inflamación? Hay dos tipos de inflamación. Está la inflamación aguda, o sea, es inflamación de me golpeo y me inflamo y es normal, está diseñado para que así sea, llega a la sangre, repara, regenera y demás. Y está la inflamación crónica o de bajo grado y esa es donde tenemos que tener mucho cuidado porque esa inflamación crónica es la que nos causa problemas. ¿De dónde viene esta inflamación crónica? Viene de una carga tóxica, estamos a lo mejor consumiendo, estamos expuestos a muchos tóxicos o estamos alimentándonos pues, con alimentos que no son reales o que son altamente inflamatorios. Entonces, cuando el intestino está inflamado, qué padre cuando lo sentimos porque podemos decir, a ver, esto no está bien, tengo que poner atención. Pero muchas veces no sentimos esa inflamación ya a nivel digestivo. O sea, ya la respuesta ya no es a nivel digestivo. A lo mejor ya no te responde, el cuerpo ya no te avisa a nivel digestivo, pero sigue habiendo una inflamación sistémica, es una inflamación celular. Es decir, es como silenciosa. Y esa es la peligrosa. Porque escucho gente decir, no, hombre, yo como de todo y no me inflamo. Y yo digo, qué padre, la verdad, qué padre porque nos trae la pancita. Pero todo lo que no estamos viendo y estamos ignorando, eso es lo peligroso. Porque entonces sigo consumiendo todo eso, o sea, harinas, pasteles, azúcar, ¿verdad? Sigo consumiendo eso
y a la larga me va a dar un problemón tremendo, que puede ser, inclusive me lo puedo llevar hasta decir, ¿eso puede causar cáncer? Sí, claro que sí. Claro. O sea, ¿la inflamación celular puede causar cáncer? Sí, claro que sí. Entonces, no es cualquier cosa. Hablar de inflamación es un tema serio y es un tema que le debemos de prestar mucha atención, y empieza normalmente, sí, en lo que ingerimos o lo que nos ponemos, lo que respiramos. Eso inflama mucho. Es decir, si yo estoy comiendo azúcar, va a causar inflamación sí o sí. O sea, claro. Sí, es que no tengo diabetes, es que no importa, te está causando inflamación celular. Ok, entonces mucha gente la verdad no le cae bien que les diga esto tan crudo, pero es la verdad, a tus hijos sí les está causando inflamación celular. O sea, y no esperes a que te dé una resistencia a la insulina o una diabetes para tomar acción. Voy a prevenir, quiero cuidar mis células me cuidan, yo las cuido. Claro. Y entonces es así en donde nos queremos, ¿no? Y queremos nuestro cuerpo que nos fue prestado, ¿verdad? Para estar en esta tierra, pues hay que honrarlo, ¿no? Y hay que aprovecharlo y agradecerlo con estas prácticas, ¿no? De buenos hábitos, desde mis palabras, lo que consumo, porque también el estrés, y ya hablando ya menos del intestino y más de otras cosas, ¿qué es lo que estoy hablando con otra gente? Estoy hablando de cosas positivas, me estoy quejando todo el tiempo, estoy consumiendo noticias. O sea, no podemos lidiar con tanto. Las redes sociales, o sea, no estamos diseñados para estar en constante bombardeo de información de una guerra, un terremoto, un desastre natural. No podemos con tanto. Nuestra cabeza no puede lidiar con tanto. Entonces hay que ser bien inteligentes con lo que llenamos nuestra mente, nuestra alma y nuestro cuerpo, ¿no? Y es que si no nos estamos preocupando, no, está muy bueno, me emociono. Pero fíjate, de ahí lo que comentaste, me llaman la atención dos cosas. Que hace poco, cuando estuvimos con el programa de la nutrióloga Marisol, ella nos comentó que cuando tú te consumes azúcar, te quedas como que su sistema inmunológico se queda debilitado por tanto tiempo. Entonces, me causa relación con lo que tú estás comentando. ¿Por qué? Porque hubo una inflamación y la inflamación alteró, no sé si está bien mi relación, tu microbiota intestinal, tu eje intestino-cerebro, y te quedaste como sin esos soldaditos porque, no sé, me voy a imaginar o verlo de alguna forma como que se descontrolaron o se detuvieron o no saben qué hacer, y por eso tu sistema inmunológico se queda como que apagado. Claro, en parte. O sea, lo que pasa es que hay una alteración en la microbiota cuando consumimos azúcar. Estamos alimentando a las bacterias malas, por decirlo así. Okay. Que a lo mejor no es el término correcto, pero para que entendamos todos, es alimentar a las malas, y entonces hay una alteración. Hay una alteración en la microbiota, y eso es lo que queremos evitar, porque la microbiota es la que se comunica con el sistema inmunológico, es la que en charola de plata le entrega al sistema inmunológico pues lo que está pasando por ahí por el intestino. Entonces esos nutrientes, toda esa información, como que le dice, toma, todo está bien, esto es lo que te entrego para que tú hagas con él lo que quieras, ¿no? Y lo que necesites hacer. Y el sistema inmunológico lo recibe y dice, ok, perfecto, ¿no? Vienen son de paz, todas estas cosas. Wow. Pero pues si la microbiota está alterada, ya la comunicación empieza a estar interrumpida. Entonces eso, luego pasan moléculas que no deben de pasar, y luego con pesticidas, y luego con químicos, y conservadores, y con miles de cosas que no deben de... Entonces el sistema inmune dice, ¿qué es esto? Es que ni siquiera sé qué es esto, ¿qué hago con esto? Entonces empieza muchas veces a atacar, se adhieren a nuestras células muchos químicos, y entonces empieza a atacar la célula, queriendo atacar lo que hay adentro, lo que se adhirió a la célula. Entonces, bueno, no sé si está bien mi análisis, yo creo que también por eso actualmente hay muchísimas enfermedades autoinmunes. Claro. Porque a lo que me estás diciendo entiendo como que llega toda la alimentación pésima que tenemos actualmente, la mayoría, por las prisas o por lo que tú quieras, alimentos procesados, etcétera, y llega y dice, a ver, ¿qué es esto? Y comienza a atacarse solo. Sí. ¡Wow! Me encantó eso y me quedé sorprendida. Y también la parte que comentabas, que a lo mejor me voy a salir un poquito y ahorita regresamos rápido, de los antibióticos, y es que, por ejemplo, con la nutrióloga Mauret platicábamos que las personas que consumen distintos tipos de carnes, por ejemplo, a la mayoría de los animales actualmente les ponen antibióticos para
que nos enfermen, etcétera. Y esos antibióticos al final de todo los estamos consumiendo y ya tenemos incluso resistencia a los antibióticos. Sí. Y la gente dirá, oye, pues ¿cómo si yo no consumo antibióticos? Y también dentro de ese tema la importancia de no consumir antibióticos nada más porque sí. Yo no sabía eso ahorita lo que comentas de que el antibiótico te barre toda tu flora intestinal y se lleva obviamente las bacterias malas, que qué bueno, pero se lleva también las buenas. Y para volverlas a recuperar, Ana. Es complicado. O sea, es complicado porque hay bacterias con las que nacemos y que ya es muy difícil. Podemos suplementarnos y sí podemos alimentarnos, y ahorita hablamos un poco de alimentación, ¿no? De fermentos, de alimentos fermentados. Qué padre y ayuda, pero no hay nada como las bacterias con las que nacemos. Esas valen oro y esas es muy difícil que las volvamos a tener. Muchas son bacterias ancestrales, o sea, bacterias que tienen, por generaciones se van pasando, porque, rápidamente, ¿cómo nacemos con esas bacterias? Cuando el bebé nace, pues por el canal vaginal, de ahí adquiere. Entonces, y luego es la lactancia, ¿no? También la importancia también de ahí. Entonces, es un tema muy amplio, sí. Podríamos pasar horas hablando de esto, pero sí es importante no tomar antibióticos nada más porque sí. Sí, el tomar antibióticos está ligado con cáncer, sobre todo cáncer en mujeres. Wow. Y de hecho, un dato muy interesante que a veces platico, que ya sí nos estamos saliendo mucho, vamos a regresar, pero la microbiota, tenemos microbiota en la piel también. Y la microbiota se ha visto que hay una relación entre el cáncer de mama y la microbiota de la piel del seno de la mujer, sobre todo del área del pezón. Y cuando está sana, es menos probable tener un cáncer de mama. Entonces, es bien interesante. También el consumo de alcohol tiene que ver, y eso, pues claro, el alcohol daña el intestino. Entonces, si se fijan, todo regresa al intestino. Exacto. Bueno, y es ahí donde volvemos. Anteriormente a lo mejor no se tocaba mucho este tema, pero actualmente estamos viendo y comprobando, ya está totalmente comprobado, porque antes era como que especulaciones y todo eso, pero ahora está totalmente comprobado que tiene que ver con tu salud mental, con la física también, y con la mayoría de las enfermedades. Pero ¿quién se había preocupado por la microbiota, como lo platicábamos? Pero bueno, ahorita volviendo al tema que estamos platicando, bueno, entonces consumimos, digamos, volviendo a que consumimos en nuestra alimentación alimentos que el sistema que al final de todo la microbiota se lo presenta al sistema inmunológico, y el sistema inmunológico se queda como que, ¿qué es esto? No sabe cómo lidiar, pero ahí estás hablando del sistema digestivo. Pero hablando ya en la relación con la salud mental, ¿qué relación tiene, por ejemplo, con la ansiedad, con la depresión, con todo eso que estamos viviendo actualmente? Pues es un tema muy complicado, pero se los voy a tratar de dar como las bases, porque lo demás está todavía estudiándose. Esta parte de la ansiedad y la depresión se sigue estudiando. Los estudios más recientes hablan de que la depresión y la ansiedad están más ligada con una neuroinflamación, una inflamación en el cerebro, más que una falta de algún, no sé, serotonina, dopamina, o sea, de cualquier químico o cualquier neurotransmisor. O sea, está más ligado con la neuroinflamación. Entonces es bien interesante esto. El sistema digestivo, además de hacer sus funciones de digestión, también en el intestino se produce serotonina. El 90% de la serotonina se produce en el intestino. Wow. Gran parte de la dopamina también. Entonces, ¿qué pasa si mi intestino no está sano? Bueno, obviamente no se va a producir. Claro. ¿Y qué pasa si trae una neuroinflamación o una inflamación en el cuerpo, sistémica? Pues aunque la produzca, no se va a absorber bien en mi cerebro tampoco. Por la relación del nervio vago. Sí, y porque hay barreras también en el cerebro, entonces también no se llega a absorber bien. En fin, hay un montón de dinámicas que se dan, que se ven interrumpidas y afectadas cuando hay inflamación sistémica. Entonces, está lo que decíamos, el nervio vago, que es el nervio que conecta el cerebro al intestino. Está mal el intestino, las funciones del nervio vago se van a ver afectadas. ¿Qué pasa si también yo estoy muy estresada, ya por cosas que no son de intestino, sino estrés laboral, emocional,
¿no? Mucha demanda, situaciones familiares, en fin, hay un montón de cosas, ¿no? Que nos pueden estresar y también eso puede ocasionar que mi nervio vago no esté funcional. ¿Y qué pasa? Que también se ve afectado en el intestino, entonces es bidireccional. Sí. No es nada más el intestino, es también esos otros factores. Por eso es tan importante escoger muy bien qué hacemos con nuestro tiempo. Entonces, y también entender que somos seres integrales, que somos seres físicos, espirituales y mentales. Entonces no podemos dejar las emociones a un lado y decir, bueno, voy a pretender que esto no me está causando ningún problema. Traumas emocionales, ojo, traumas emocionales no resueltos desde la niñez van a ocasionar problemas sí o sí, y normalmente son digestivos. Y claro, somos más propensos a la depresión y la ansiedad cuando no están resueltos esos traumas emocionales, cuando no están sanados. Entonces, si no nos damos el tiempo de sanar, pues difícilmente nuestro cuerpo físico va a estar bien, porque no funcionan separados. Así como los sistemas del cuerpo no funcionan separados. Claro, es decir, el sistema digestivo, ya vimos que se relaciona con el sistema inmunológico, el sistema nervioso, todo. El nervio vago también manda información a los pulmones, al corazón. O sea, todo está relacionado. No hay sistema que funcione solo y por sí mismo en el cuerpo humano. Igual, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo espiritual, mental, emocional, pues no trabajan por separado. Entonces, podemos hablar aquí horas de alimentación y microbiota intestinal, que es un tema fascinante, pero si no atacamos de raíz el problema con también la parte emocional, con reconocer que necesitamos ayuda de otros, a veces simplemente reconocer, oye, necesito el abrazo de alguien. Estamos tan desconectados de nosotros mismos y luego somos tan poco capaces de ser vulnerables porque hemos sido a lo mejor a veces lastimados o porque nos enseñaron a que no llores, típico. El niño está llorando, no llores. ¿Por qué no? Y más si es niño. Y más si es niño. Y eso es bien peligroso. Y entonces vivimos en una sociedad en donde los hombres no pueden llorar. No pueden llorar y también hay un enojo hacia la mujer. Entonces, ya me estoy yendo al 8 de marzo, el Día de la Mujer, pero hay que entender por qué también existen hombres que están tan enojados. También no los dejaron llorar, también no dejaron que ese lado femenino saliera. No nutrieron esa parte femenina. Claro. Del hombre, esa parte sensible, por decirlo así. Y es que todos tenemos derecho a sentir las emociones. Lo veíamos el fin de semana, estuvimos en un campamento y lo veíamos. Y la psicóloga, de hecho, nos decía, no le prohíban a sus niños llorar, por favor, déjenlos porque es una forma de drenar. Si no drenas, pues no se aprenden a autorregular. Entonces, y lo hemos platicado, de hecho el programa pasado, antepasado, platicamos de eso, de los traumas, de la relación de nuestras emociones con las enfermedades. Entonces, si ven, no tomen en saco roto todo lo que hemos visto aquí, porque si se dan cuenta, las cosas se repiten. O sea, las tocamos de diferentes puntos, porque como tú dices, por ejemplo, el tema de la microbiota es extensísimo, pero ya vimos que la relación de nuestras emociones con las enfermedades, y ahora estamos viendo la relación del intestino-cerebro, pero obviamente hay que hacer, como tú como lo comentaste, una medicina integrativa. O sea, ¿cómo atacamos eso? Ok, tiene que ver el intestino. Bueno, vamos a ver, ¿cómo atacamos el intestino? ¿O cómo ayudamos al intestino? Exacto. ¿Cómo ayudas a tu cerebro? Ok, porque es salud mental y salud digestiva. Vamos a dividirlo así para que lo podamos entender más fácil. Salud emocional, salud digestiva. Yo, a lo que entiendo, lo que me acabas de comentar es, punto número 1, o de las cosas más importantes, atención y foco rojo a la inflamación. Siento que es el principal problema de que la inflamación del cerebro y la inflamación del intestino, al final de todo ya vimos que tienen relación bidireccional, ¿verdad? Entonces, ya vimos esa parte. Tratamos la inflamación, bueno, pues hay que cuidar qué consumimos que nos inflama. Recuerden que también platicamos en el programa del doctor Piedra, platicábamos sobre la contaminación, que esos son tóxicos que no podemos controlar, ni modo que no salgamos o que no respiremos. O sea, pero que sí podemos controlar, volvemos lo que siempre repetimos, lo que comemos, lo que tomamos y lo que nos ponemos, que acabas de comentar, la relación de la piel también. Entonces, cuidemos las cosas que nos inflaman y obviamente cuidemos nuestra microbiota y la parte de la salud mental también, ¿verdad? Claro, porque si no atendemos la parte emocional,
esa misma estrés, causa inflamación. Entonces, se fijan cómo es un ciclo vicioso. Sí. O sea, al final el estrés te causa inflamación. Entonces, dices, y la gente va a decir, ya me estresé, porque ya me estresé, ya no entendí. No. Lo que les quiero decir es que al final, inflamación celular va a haber si no cuidamos lo que comemos, pero también si no cuidamos nuestra mente, claro. nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos dictan nuestras emociones. Pero nuestros pensamientos se van a ver afectados por lo que escuchamos, por lo que hablamos, por nuestra actitud de agradecimiento o queja, por la perspectiva, ¿no?, de la vida. Entonces, ¿y qué influye eso? Pues nuestras amistades, escojamos a nuestro círculo cercano, ¿no? Gente que nos transmita esa alegría por la vida, ¿no? Y si estás bajoneado, pues no te juntes con la comadre que también que va a haber todo negativo. Que también va a haber todo negativo. Sí. O sea, con alguien no con alguien que a lo mejor tenga un positivismo muy tóxico, o sea, que sea como ay, no, bueno, ya, todos en tu mente y ya. No, o sea, alguien que sí sea empático, claro, pero que también te des aliento, ¿no? Y esa esperanza de que, bueno, o sea, todo pasa. Y sí, todo pasa, y se los puedo decir porque yo también he tenido etapas complicadas a nivel personal, y entonces yo comía muy bien, pero de todas maneras estaba afectada. Y yo decía, es que yo me tomo todos mis suplementos. Wow. Y ahorita antes de empezar esa entrevista platicábamos sobre los suplementos. Sí existen suplementos que son amigables, que son seguros de tomar, como es pues la melatonina para dormir, para descansar, el GABA, que es para ayudar un poco al tema de ansiedad y pensamientos repetitivos, el triptófano para elevar un poco el estado de ánimo. O sea, sí podemos, tiene que ser bajo supervisión de un profesional, pero podemos tomar esos suplementos y podemos comer muy bien, pero si no hacemos ejercicio, híjole, porque el ejercicio es el antiinflamatorio, wow, por naturaleza. O sea, es impresionante. Lo que baja de inflamación está comprobado en el cuerpo. Si no hago ejercicio y si no empiezo a tener prácticas de agradecimiento, prácticas de, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Es muy personal esto, pero mi parte espiritual de oración, de acercarme a Dios, de regresar a mi creador, ¿no? O de mi fuente, ¿no? Entonces, si no regreso a eso, que es mi fuente de paz, de seguridad, bueno, pues entonces, si no estoy cuidando esos aspectos, pues por más que coma alga espirulina, claro, para desintoxicar. Y hígado de pollo orgánico, súper nutritivo, pues sí, pero si no atiendo lo demás, no voy a salir de eso, ¿no? Y hay ansiedad que es generalizada y hay ansiedad que es circunstancial, igual que la depresión. Entonces, sí necesitamos encontrar un buen médico, un médico que vaya más allá de la receta, ¿verdad? Que realmente pueda pelar, ¿no?, esas capas de la cebolla y tratar de ir a la raíz, que use la práctica de la medicina funcional, ¿no?, que pueda orientar a sus pacientes a la práctica de ejercicio, de los buenos hábitos. O sea, buscar a alguien que tenga ese perfil, sería mi recomendación. Si sufres de ansiedad, sufres de depresión, busca a alguien que sí sea un profesional, que si en un momento dado te tiene que recetar algo, sí, pero que sea el último recurso. Bueno. Que primero, o sea, si un médico no te está hablando de alimentación, si no te está hablando del estilo de vida, si no te habla de ejercicio, si no te habla de amistades sanas, si no te habla de todo esto, con todo respeto, yo te pediría que busques otro médico. Alguien que sí pueda ver el panorama de manera más amplia, porque te va a nutrir más, y esos cambios de hábitos que van a hacer que sí cuesta, sobre todo si estás en depresión, sí cuesta hacer ejercicio. Claro. Pero cuando lo haces, como cuesta dejar la harina o el azúcar o sí cuesta, pero vale toda la pena, porque ese esfuerzo va a hacer que los resultados ya sean a largo plazo y sea un cambio sostenible. No es sostenible estar medicado. Claro, y fíjate, por ejemplo, ahí estás hablando de algo muy interesante. Sí cuesta tener buenos hábitos, sí cuesta dormirte temprano, sí cuesta hacer ejercicio, sí cuesta alimentarte bien, sí cuesta alejarte de los tóxicos mentales, físicos, espirituales, de todo eso, pero elige el costo que tú quieres pagar, porque también cuesta no hacerlo. Cuesta estar quizá en cama en un hospital, cuesta estar consumiendo medicamentos por un tiempo o por toda la vida, cuesta no sentirte bien,
cuesta sentirte inflamado, como tú comentas, cuesta sentirte estresado, donde estás hablando tú de un equilibrio. O sea, sí. ¿Cómo encontramos ese equilibrio? Y qué padre que hablas del sueño, porque es súper importante y no lo había mencionado. Hay 3 pilares en la salud de las personas. Es el movimiento, la alimentación y el sueño. Son como la Trinidad. Okay. Así lo podemos ver. Sí. Entonces, tan importante la alimentación como el ejercicio, el movimiento, como lo es el dormir. Y no lo había dicho, pero claro que es súper importante. Pero la gente que ya trae una afectación en salud mental, le cuesta dormir. Exacto. ¿Qué relación hay? Luego me levanto y ya tengo un día de trabajo de estrés, somos mamás que trabajamos, para las que son mamás y que trabajan, de verdad, las entiendo. O sea, es un reto. Y los niveles de cortisol que podemos tener, más la premenopausia o la menopausia, es mucho. Entonces tenemos que ser bien inteligentes y tenemos que invertir tiempo en esto, en educarnos, en conocer nuestro cuerpo y más allá de los diagnósticos de los doctores, es nuestro mejor médico nosotros mismos, ¿no? Es decir, yo me conozco, yo sé que me debo estar durmiendo más temprano. Exacto. No necesito que me lo digan, ¿no? Sí. Necesito moverme, aunque sea caminar. 30 minutos de caminar todos los días es un gran logro, es un gran beneficio. Y es que a veces estamos buscando como que, ¿qué me pasa? ¿Qué estoy? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Eso me resuena mucho porque siempre queremos que nos cueste mucho. O sea, ¿qué tengo que hacer? Digamos, yo te veo a ti y digo, ay, ¿cómo te sientes bien? No, pues camino y como saludable y me duermo temprano. Ay, no, como que pensamos en que no creo que nada más haciendo eso te vas a sentir bien. Pero a veces acuérdense, como siempre les comento, nunca es tarde para iniciar pequeños hábitos que te lleven a vivir una vida saludable. Porque a lo mejor ustedes que nos están viendo dicen, ay, de todo lo que están hablando, qué estrés, ya me estresé, porque ni camino ni eso, vivo estresada, corro, no tengo tiempo a veces ni de comer, etcétera. Pero yo siempre he pensado eso, no hay excusas, no te diste el tiempo, porque a veces perdemos el tiempo en otras cosas, pero encuentra ese momento para ti, porque de ahí depende tu salud física, y lo estamos viendo, tu salud mental. Entonces, si quieres seguir logrando tus cosas, tus objetivos, lo que tú quieres hacer, pues hay que llegar a un equilibrio, si no, truena la máquina. Cuando dices, ¿qué es lo que pasa en algún momento? Oye, no, pues ya me enfermé, ya no puedo hacer nada. Bueno, pues es que el cuerpo da todo, como tú dices, está diseñado para regenerarse, para autosanarse, para todo eso, pero también llega un momento donde pues cobra la factura, ya te di todo, no puedo. En ocasiones he visto que a veces consumimos, no sé, por ejemplo, no sé, cuando consumimos refresco, alteramos demasiado el pH de nuestro cuerpo que, digamos, no sé si estoy bien, pero moriríamos por la alteración del pH o por algunas otras cosas que consumimos, pero el cuerpo, ¿qué hace? Ok, yo tengo que nivelar, tengo que sacar calcio, Exacto. Tengo que sacar alcalinos para nivelar el pH. Exacto. Ok, ya todo volvió bien, a estar bien, pero hiciste que el cuerpo hiciera malabares, lo estamos cansando. Entonces, pues yo lo que les diría es, si no puedes caminar los 30 minutos, camina 10 y luego a lo mejor en un mes vas a caminar 15. Uh-huh. O haz 20 sentadillas al día y a lo mejor el día de mañana vas a hacer 50. Claro. Oigan, 50 sentadillas al día, claro que las podemos hacer todos sí. En el closet, así, en el baño tantito antes de bañarte, o sea, estiramiento, no importa, estiramiento, qué importante. Vamos a hablar un poquito del nervio vago, porque no quiero que se me olvide decirles que hay maneras de tonificarlo, de trabajarlo, uh-huh. De ayudarlo a que funcione mejor. Entonces hay prácticas que podemos hacer mientras están haciendo los 50 sentadillas, pueden chiflar. Chiflar es una manera también de trabajar el nervio vago. Wow. Chiflar, o por ejemplo, ¿se han dado cuenta cómo las mamás cuando tenemos un bebé y como que nos meneamos así como que de un lado a otro? Sí. Y empezamos... Y le hacemos shh, y empezamos como okay. No sé cómo se dice en español, pero es ese sonido que hacemos, que estamos como cantando, sí. Esas vibraciones ayudan al nervio vago, ayudan a trabajarlo, a que sea flexible, a que sea tonificado, a fortalecerlo. Entonces, chiflar, cuando alguien se siente muy ansioso, un tip es
toma agua fría, traguitos de agua fría, eso también ayuda. Respiración diafragmática, ¿qué significa eso? Pues una respiración bien profunda. Ponen sus manos sobre el vientre y respiren hondo y se tiene que mover desde el vientre hasta arriba las costillas, porque si tenemos una respiración superficial, que es solo aquí, entonces el diafragma no se abre y no permite que también los órganos se relajen, están sostenidos y comprimidos por el diafragma. Entonces, cuando hacemos esa respiración permitimos que los órganos se muevan, es como un masaje también hacia el corazón y eso hace que el nervio también esté más sano, el nervio vago, ¿no? Más fortalecido. Entonces esas son pequeñas prácticas, pero cantar, o sea, todo lo que sea las vibraciones. Por eso después de yoga, yo decía, ¿qué es eso, verdad? Ya entiendo, esas vibraciones ayudan, por eso relajan tanto. Fíjate qué interesante. Entonces, si te sientes estresado, tienes ansiedad, tienes depresión, pues algo tan sencillo como canta, chifla, haz el o sea, sí, el humming, como le dicen en inglés, humming. Qué interesantes esos consejos, porque ya vimos la relación que existe en el nervio vago, que realmente es la conexión que hay. Tenemos que fortalecer eso, que ya vimos cómo fortalecer eso, ya vimos relativamente cómo podemos fortalecer o alimentar a nuestro cerebro. ¿Qué alimentos podemos consumir? Sí, y no dejando a un lado, no quiero que se me olvide la terapia, ¿no? O sea, hay grandiosos terapeutas que pueden ayudar a esa parte, ¿no? De que hablábamos de la parte emocional no atendida. Bien importante, o sea, hombres, fuera estigma, ¿verdad? O sea, por favor, vayan a terapia. Se los van a agradecer a ustedes mismos y sus familiares también. Dicen que los que vamos a terapia es para lidiar con la gente que no va a terapia, pero no es cierto. Pero no, de verdad que sí, o sea, hombres y mujeres, hasta inclusive adolescentes, o sea, no lleguemos a este punto donde ya tronó la máquina, ¿no? Sino que vamos a limpiar lo que hay, pues así como vamos al doctor cuando traemos una gastritis, bueno, también tenemos un tema emocional, también vamos a atendernos, ¿no? Pero bueno, quería hablar de la terapia porque sí, y súper rápido, yo ahí quería mencionar también, es que nos emocionamos, pero súper rápido quería comentarte que cuando platicábamos en el programa anterior sobre las emociones, y yo lo he visto muchas veces por los patrones y los traumas que seguimos, nos ocasionan problemas con nuestra pareja, con nuestros hijos, con las personas que nos rodean, y pónganse a pensar que muchas de las cosas, muchos son miedos, muchos son todos esos traumas que te afectan y que tú los tienes solamente aquí y son los que te afectan tu salud al final de todo. Y tan fácil relativamente que pudiera ser, ok, necesito tratar esto, ¿cómo lo trato? Ok, la terapia. Bueno, la gente puede decir, eso es para los débiles, eso es lo que tú quieras, ok. No, al contrario. Pero aprendes, te das cuenta, en una oportunidad que tuve de ir a una terapia y dije, ay no, qué cosas estaba haciendo que eran tan malas por algo, o sea, cosas sin razón que me afectaban demasiado. Con una sola terapia que fui, dije, pues aquí estoy encontrando la razón de uno de mis problemas. Entonces, qué importante es eso lo que comentas. Sí. O sea, no lo dejen en saco roto, y no es para débiles ni nada. Al contrario, te puedas ahorrar muchos problemas, incluso de separaciones, incluso de maltratos hacia los hijos, etcétera. Totalmente. Porque los demás no tienen la culpa de lo que tú pasaste, lo que tú viviste. Así es que los demás no paguen eso. Totalmente de acuerdo. Es un acto de amor propio, pero también hacia los demás. Exacto. Entonces es importante. Pero bueno, alimentación, vámonos a lo bueno. Alimentos que pueden ayudar al estado de ánimo, a la salud mental, y que obviamente también ayudan al intestino. Son alimentos ricos en ciertos nutrientes, como el zinc. Wow. Nadie habla del zinc, pero el zinc es súper importante para el intestino y para la salud mental. Entonces, alimentos ricos en zinc, como, pues puede ser los ostiones. Los ostiones son ricos en zinc. ¿Las espinacas o no? Sí, magnesio también. Súper importante el magnesio. Súper importante. Estamos súper deficientes en magnesio hoy en día, entonces suplementar o mucho alimento rico en magnesio. Omega 3, importantísimo para el intestino y para el cerebro. Es un antiinflamatorio por naturaleza. Entonces,
cada vez estamos menos expuestos a alimentos con omega 3. Porque para que sea un buen omega 3 y unas cantidades buenas, pues una sardina de calidad, un salmón salvaje, ni siquiera de granja, entonces es complicado, pues sí, pero ya hay grandes laboratorios que pueden hacerlo en forma de suplemento y no estoy peleada para nada, al contrario, qué padre, para eso están los suplementos, hay buenos suplementos de omega 3, entonces ojo con omega 3, muy importante, así como el magnesio. Entonces, sí, hay ciertos nutrientes alimentos fermentados por los probióticos. Volvemos a lo mismo, suplementación si es necesaria, está perfecto, o cuando viajas o demás traerlos, o bien alimentos fermentados. Puede ser un kefir casero, un yogur casero, un chucrut, que es col fermentada. Son excelentes alimentos que pueden dar una gran variedad de bacterias al intestino, entonces donde hay deficiencias, pues ahí pueden ayudar a cubrirlas. Ok, pero me parece bien interesante eso que comentas, pero para la gente que a lo mejor dice, oye, pues, ¿qué son los probióticos? Ah, pues claro, tienes razón. Hablamos de microbiota, pero no hablamos de probióticos. Sí, es cierto. Bueno, los probióticos son esas bacterias. Hay una gran diversidad de bacterias, pero los probióticos que ya vienen en cápsulas, o bien muchas veces en forma de gel o de líquido, como la famosa enterogermina, que es la más conocida, ¿no? Que puedes en farmacia comprar, son bacterias que colonizan el intestino, ¿no? La microbiota intestinal. Que son las bacterias o los bichitos buenos, vamos a llamarles las bacterias buenas que necesitamos. Cada probiótico tiene una cepa, o sea, un tipo de bacteria distinta en diferentes cantidades. Hay de probióticos a probióticos, hay unos buenos, hay unos pues no tan buenos porque no llegan vivos esas bacterias al intestino. Claro. Entonces también adentrarnos en el tema de si sí vamos a tomar un probiótico, que realmente sea un buen probiótico, y si no, aprendamos, y hay talleres en línea, millones de gente que da talleres de alimentación a base de fermentación, ¿no? O sea... Sí, de los fermentos que son los fermentos. Okay. Y ahí, por ejemplo, lo de las cepas que comentas, como sé un poquito del tema, no mucho, pero pues hay muchísimas cepas, y puede ser que la gente se comente, ok, estoy consumiendo probióticos, pero ¿qué tal si no están consumiendo los probióticos adecuados ahorita específicamente para la salud mental? ¿Hay alguna cepa específica o algunas cepas específicas que nos pueda recomendar? Bueno, es un tema, o sea, que apenas se está explorando, es decir, no hay un estudio que ya tenga tiempo que diga, esta bacteria tal. Sí se están haciendo estudios, hay diferentes bacterias que ayudan para diferentes cosas, sí. Pero son bacterias que ni siquiera todavía están disponibles para hacerlo en probiótico. No sé si me explico. Ok, sí. Entonces, más bien es dedicarnos a que tengamos una diversidad más grande. O sea, lo más importante es tener un intestino con una diversidad de bacterias. Entonces, entre más diverso sea nuestro probiótico, va a ser mejor. Y ya con eso debemos de ya tener una mejoría en general en nuestro organismo, incluyendo la salud mental. Pero yo creo que, o sea, eso viene, estamos en pañales, apenas viene, esa es la medicina del futuro, donde dice, esta bacteria en específico es la que ayuda para tal, y podemos hacer una prueba del intestino de esa persona y su microbiota, le falta esto, y ese es el probiótico que le hacemos a esta persona, eso está en pañales. Entonces, sí viene, ya vamos para allá, estamos en camino. Pero por ahorita, con que tengamos una alimentación rica en alimentos reales, que no sean ultraprocesados, bajarle al consumo de azúcar, alimentos ricos en fibra prebiótica, que son los prebióticos, ¿verdad? Porque es la siguiente pregunta. Son alimentos ricos en fibras no solubles, y pues, son los espárragos, puede ser la alcachofa, la cebolla, o sea, ya es bien fácil, en Google, alimentos ricos en fibra prebiótica, y les van a salir. Entonces, tengan una alimentación diversa, mucho vegetal, mucha fibra. Soluble o no soluble sirve, porque la no soluble está perfecta para las bacterias y se alimentan de ellas. El prebiótico es el alimento de las bacterias del intestino. Y las que son las solubles, perfecto, ayudan a toda la motilidad, ¿no?, intestinal. Entonces, fibras, pero al tomar fibras, mucha agua, una buena hidratación también.
Claro, y ahí, bueno, ya vemos esas cosas que nos pueden ayudar. Y ahorita platicaste de algunos alimentos que nos dañan la microbiota intestinal, como el azúcar, pero ¿qué otros alimentos nos pueden estar dañando también la microbiota intestinal? Para que la gente pueda detectar, ok, el azúcar ya estamos súper comprobados que nos daña la microbiota intestinal. ¿Qué otros alimentos que consumimos nos dañan? Bueno, el alcohol daña la microbiota intestinal. Qué triste, lo siento, para muchos. Sí, lo sé, pero también las harinas de hoy en día. O sea, por eso el famoso gluten, ¿no? Gluten es todo un tema. Sí. No es que sea moda, es que hay mucha intolerancia hoy en día al gluten porque es una proteína, es proinflamatoria, es una proteína un poco agresiva para el intestino, pero si agarramos una harina de trigo ancestral, o sea, un grano ancestral, claro, de los que ya no existen, solo muy pocos, hay muy pocos productores, pero si agarramos un grano ancestral y lo fermentamos, hacemos un pan de masa madre, ya está predigerido, entonces no nos va a caer tan mal. Entonces yo me voy a lo ancestral, o sea, como que cuando no sé qué explicar es, a ver, hace 100 años, ¿cómo lo hacía? Tu abuela, ¿cómo comía? Exacto. Entonces, no nos perdamos mucho. Simplemente tratemos de regresar a la alimentación de antes, ¿no? Y honrar esa sabiduría de nuestros ancestros. Todo ese tiempo que ellos invirtieron en aprender sobre cómo preparar adecuadamente los alimentos, de cómo se come, desde la manera en la cómo comían en tranquilidad, con calma, masticando, dejando que el sistema digestivo produzca enzimas digestivas para digerirlo mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Desde cómo lo comemos, cómo lo preparamos, de dónde viene la fuente. El animal no era de fábrica, el animal era de campo, ¿no? Claro. Los granos no estaban modificados genéticamente. En fin, o sea, no usaban los pesticidas que hoy en día sabemos que causan cáncer, ¿no? Y un montón de más problemas. Entonces, ¿cómo le hacían antes? ¿Cómo me puedo acercar más a eso? No se trata de que, es que si no encontré el aguacate orgánico no me lo como. Pues claro que no. De hecho, hay alimentos que es más importante que los encuentres orgánicos y otros que no importa tanto. Entonces, también los encuentran fácilmente. Claro. Pero tratar de no estresarnos demasiado, sino ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Puedo hidratarme mejor? Ok. ¿Puedo dormir mejor? Bien. ¿Puedo comprar una carne que yo sé que viene de rancho? Voy a tratar de conseguirla ahí, ¿no? Ya sé que esa familia produce esto y sus prácticas son éticas y no usan un montón de químicos, le voy a comprar a ella. Ella hace las tortillas súper naturales sin conservadores. No sé, o sea, tratar de irnos lo más natural que se pueda sin que nos ocasione un estrés claro, tremendo, ¿verdad? Sí, porque al final de todo volvemos, ok, fíjate, qué interesante, ok, sí. Me quiero cuidar la microbiota intestinal y estoy bien estresada por conseguir las cosas. Entonces ahí, pues ya no funcionan bien las cosas. Es importante llegar a ese equilibrio. Y bueno, otra de las cosas que ya te quería preguntar es, por ejemplo, ¿cómo o qué síntomas pueden, o sea, las personas que nos están viendo, qué síntomas puedes detectar en tu cuerpo para decir, oye, mi microbiota intestinal está alterada? Hay síntomas que son muy, muy claves en este tema de detección de un intestino permeable o dañado. Y los síntomas van desde pérdida de memoria, irritabilidad, como neblina mental, dolor en articulaciones, son síntomas, dolores de cabeza, que realmente nadie pensaría que tienen que ver con el intestino. Wow. Por eso es tan complicado a veces que los médicos que no conocen de la medicina funcional diagnostiquen esto. Claro. Y se vayan a la raíz del problema. Entonces hay migrañas. Y cuando la gente con migraña empieza a tomar magnesio y se quita harinas, es maravilloso el resultado, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos son síntomas comunes. Wow, qué interesante. Y bueno, ahí en lo que comentas, es
Eso aunado con lo que ya vimos. Si te sientes inflamado, acuérdense que dos cosas. Una es la microbiota y la otra la inflamación. Si te sientes inflamado, pues estás de acuerdo que las cosas no están bien, porque es inflamación y la relación de la microbiota. Y bueno, ¿qué consejos nos puedes dar pues para atacar todos esos problemas de estrés, ansiedad y depresión? Aparte de lo que nos acabas de comentar, bueno, ya nos comentaste algunas cosas como lo del el ejercicio y otras cosas así, pero no sé si hay algún otro consejo que nos quieras compartir. Pues traten de hacer lo que puedan hacer, pero empiecen a hacerlo ya. Es decir, lo que les decía, ¿puedo dormir un poco más temprano? Ok, duermo más temprano. ¿No? Puedo, en vez de comer un postre procesado, puedo comerme unas fresas como postrecito, un chocolate amargo. Con chocolate. ¿No? Entonces voy a comenzar con esos pequeños cambios, pero empiecen. Entonces, pues si no puedo salir a correr una hora, ok, no pasa nada, salta a caminar 20 minutos, 15 minutos. O sea, el consejo es, de toda esta información que les hemos dado en cuanto a dormir bien, alimentarte lo más natural posible, control, manejo de estrés, ver tus tiempos, lo que consumes en noticias o todo lo que sea consumo digital, el uso de pantallas, no abusar de ellas. Nos volvemos muy adictos a las pantallas, a las redes sociales, y eso causa también ansiedad. Claro. ¿Okay? Altera el cerebro. Entonces, como que, ¿puedo usar menos el celular? Sí, ok. ¿Puedo caminar un poco más? Ok. ¿Puedo comer un poco mejor? Ok. ¿Puedo dormir más temprano? Perfecto. ¿Puedo ir a terapia? Lo voy a hacer. Y si no, entonces me voy con una amiga a caminar a la naturaleza, porque la naturaleza es súper sanadora. De verdad que está comprobado que simplemente el ver verde, ¿no? Me voy a la montaña, me conecto con lo natural, ¿no? Porque mi cuerpo es natural y detecta lo natural y se conecta con lo natural y con lo artificial no. Entonces, los pequeños pasos que puedan ir tomando los van a llevar a lograr grandes cosas. Entonces, nada más es empezar. Y bueno, pues para eso habemos coaches, por eso es lo que hacemos. Un coach de salud integrativa es eso, es ayudarlos a hacer esos pequeños cambios, ¿no? Sistemáticamente, a través del tiempo, y son para toda la vida. Claro, totalmente. Y bueno, ahí si quieres compartirnos un poquito de tu experiencia. Ana no nos habla solamente de lo que aprendió en la escuela, en los estudios que hizo, sino tú tuviste una vivencia personal. Sí. Entonces siento que eso tiene muchísimo más valor, porque no es como que, digamos, algún médico o alguna persona que te pueda decir, ok, bueno, pues tú tienes, no sé, tú estás pasando por una enfermedad autoinmune. Ok, bueno, pues se trata así, así, así. Pero no es lo mismo cuando tú la tuviste y sabes lo que se siente, sabes lo que se vive, sabes lo que se duele, es diferente. Entonces, pues no sé si nos quieras compartir un poco de tu experiencia, porque pues lo viviste no solo de aprendizaje, sino lo viviste en carne propia, y tú puedes darles tu propia perspectiva de esto. Sí, yo pasé por una etapa difícil a nivel personal, y a raíz de eso sí empecé a sufrir episodios de insomnio, de ansiedad, de despertarme y no sentirme yo, de no sentirme con ánimo, y además sentirme pues como si fuera como una angustia, ¿no? De que cómo voy a atravesar esta etapa difícil que me tocó vivir, ¿no? Y al mismo tiempo yo estaba cursando toda la certificación, ¿no? de salud integrativa. Entonces fue un camino bien bonito y llegó en un momento muy específico y en el momento perfecto, de verdad, porque lo que fui aprendiendo sí lo fui aplicando poco a poco. Y luego fui pidiendo ayuda. Es que es bien importante pedir ayuda. Entonces, sí pedí ayuda terapéutica, sí pedí ayuda de idiólogo, de médicos funcionales, y en conjunto se hizo un equipo muy bonito y de todos aprendí. Y entonces fue como aprendí un protocolo de hábitos, de suplementación y de alimentación, que finalmente, y mi práctica espiritual definitivamente, claro, que bueno, sí, de la mano de Dios y con todo esto, todas estas herramientas, pude salir adelante muy bien,
gracias a Dios no tuve que tomar medicamentos. No pasa nada si alguien los toma y si los necesita, o sea, no pasa nada tampoco, pero si los podemos evitar, qué padre. Si no, que se toman y después de la mano con estas herramientas que les acabamos de compartir, pueden eventualmente dejarlo y ya seguir adelante muy bien. Claro, y es que es totalmente de acuerdo con lo que comentas, porque es un día a la vez y un paso a la vez. Y si escuchan todo lo que nos acabas de comentar, volvemos a lo mismo. Todo lo que vimos hoy vuelve a lo ancestral, a la alimentación antigua. Antes no había tantos problemas de la microbiota y todo eso porque la alimentación era muy variada, comían de todos los grupos de alimentos. Entonces yo creo que si consumimos una alimentación balanceada, pues nuestra microbiota intestinal va a estar al 100. Por tanto, nuestra salud mental va a estar al 100 si cuidamos también el nervio vago y si cuidamos también todo lo que entra en nuestra mente. Totalmente. Entonces, me encanta todo lo que pudimos aprender hoy y te agradezco muchísimo por haberte dado la oportunidad de esta plática. De verdad que es imprescindible para nuestra vida y qué importante porque a veces cuando lo desconoces, pues bueno, pero ya nosotros les hicimos llegar esa información. Y bueno, compártenos tus redes sociales, donde te podamos seguir, donde podemos saber más de ti, Ana, porque sé que a muchos les va a interesar. Yo solo tengo una cuenta de Instagram, pero ahí me pueden contactar, me pueden mandar mensajito con muchísimo gusto, con sus dudas, con cualquier inquietud, algo que no les quedó claro. Mi cuenta de Instagram es anasofia.healthcoach. Ok, perfecto. Bueno, pues ya saben, y siempre contestas todos los mensajes. Siempre contesto. A veces me puedo tardar un poquito, dependiendo de la carga de trabajo. Doy consultas 1 a 1, doy talleres también virtuales, en línea. Tengo un programa con una amiga y socia se llama Sana tu Digestión. Entonces, es un programa muy bonito, diseñado de 10 días, también para bajar niveles de inflamación y sanar el intestino. Qué buenísimo, me encanta y la verdad es que te lo digo abiertamente aquí, yo admiro y aprecio la gente como tú que por la situación que te haya pasado en la vida llegaste hasta aprender todo eso, pero no solamente eso, sino compartirlo con los demás. Y yo creo que el compartir salud siempre se devuelve hacia ti de una forma increíble y se ve en tu actitud, se ve en tu mirada, se ve en ti, en todo. Gracias por haberte dado la oportunidad de estar aquí. Al contrario. Síganos a nosotros en nuestras redes sociales también, en Balsiaqua. Acuérdense que pueden encontrar productos con ingredientes naturales que cuiden tu piel. Síganos en Imprescindibles en todas nuestras redes sociales. Recuerden nuestros videos el domingo a las 8 p.m. y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Y quiero despedirme con este bonito versículo que es Proverbios 17:22. Dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Así es que ojalá podamos tomar en cuenta toda esta información para cuidar nuestra mente, nuestro cuerpo también. Que Dios les bendiga y muchas gracias. Gracias. Hasta luego, nos vemos.